Oye, Tony, vamos a hablar de Nadie lo sabe, tu novela, que reza en una de las partes de la novela, dice: la historia nunca, mejor dicho, la escriben los vencedores, o en este caso, los que regresan, ¿no? Sí, efectivamente, ¿eh? Es que al final de cualquier gesta histórica y tal, lo único que sabemos, en el caso, por ejemplo, de la primera vuelta al mundo, lo único que sabemos es lo que contaron los 18 que regresaron. Pero lo que está claro es que si había algo oscuro tal o algo que no querían contar, pues evidentemente no lo iban a contar. Sabían que algo de lo que había sucedido no gustaba o no iba a gustar a los poderes de entonces, pues evidentemente no lo iban a decir. Entonces se quedaban con, oye, podemos contar esto y no podemos contar lo otro. Yo sé que no te voy a preguntar cómo llegas a esta novela, porque sé que lo has contado muchas veces y luego algo hablaremos de ello, sí. Pero cuando uno escribe una novela como esta y provoca las sensaciones que, por ejemplo, en mí las ha provocado, yo te quiero preguntar, porque ¿tú te sientes responsable o en cierta medida hay cierta responsabilidad cuando uno escribe una novela como la tuya o no deja de ser una novela? Hombre, no deja de ser una novela, pero yo lo que sí que quise desde el principio es que, o sea, no hacer una novela de ciencia ficción, sino que la novela, los hechos que se narrasen en la novela, o sea, fueran ciertos, o sea, los hechos históricos fueran ciertos, pero oye, detrás de un hecho histórico está luego la interpretación o el darle la vuelta. Entonces, yo lo que quería era aunar, por un lado, o sea, lo que conocemos de la expedición, pero por otro, resolver, o sea, la expedición, lo que sabemos de la expedición no deja de ser como diferentes telas de una colcha gigante, pero esa colcha está descosida por muchos sitios, y entonces lo que hace Nadie lo sabe es coser las diferentes partes para darle un sentido a toda la historia, porque cualquiera que se haya leído o cualquiera que sepa o sea, lo que rodeó a la primera vuelta al mundo, o sea, siempre hay cosas nudos sueltos que dices, oye, qué raro, ¿no? Eso. O sea, por ejemplo, es muy extraño, a mí de verdad me resulta muy extraño que Pigafetta, que fue el cronista, o sea, uno de los 18 que regresó con Elcano gracias al valor y la pericia de Elcano, y no lo menciona en ninguna ocasión en su relato. A mí eso me pareció, o sea, cuanto menos sospechoso, decir, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Que se caían mal Elcano y Pigafetta? ¿O por qué no lo cuentan? Entonces, yo lo que quise es dar una respuesta a eso, y yo creo que se la doy. Eso te iba a preguntar, porque tú llegas ahí por unos hechos sospechosos, o que te parecen sospechosos, como que Pigafetta no hable del Elcano, sí, en su crónica del viaje, sí, o que, por ejemplo, Elcano en una segunda expedición, sí, no se ha nombrado el capitán general, sí, cuando él tiene la experiencia de que acaba de regresar de allí, ¿no? Sí. O, bueno, que él tenga que pedir cierto permiso para ir a la corte, sí, con escolta. Entonces, sí, todo eso te parece sospechoso. Yo lo que te pregunto es, ¿nadie más le parece sospechoso o es que al final tenemos la historia que quieren que tengamos? Hombre, yo creo que siempre hay una historia como oficial, ¿no? De oye, esto es lo que contamos, oye, pasa con la Segunda Guerra Mundial, pasa con todos los vencedores, siempre luego establecen, oye, por aquí fuimos y esta fue la razón por la que vencimos, porque nosotros teníamos la razón. Entonces, en este caso ocurre lo mismo, ¿no? Quiero decir que hay una historia más o menos oficial, pero luego está la intrahistoria. Claro, o sea, yo creo que es la diferencia. Un historiador, cuando analiza lo que ocurrió hace 400 años, 500 años en este caso, claro, solamente se puede ceñir a los hechos, no puede salirse de los hechos, los puede interpretar más o menos, pero siempre ceñiéndose a los hechos. La diferencia entre un novelista, entre un escritor y un historiador, es que claro, nosotros tenemos mano libre para buscar detrás, escarbar y dar respuesta detrás de lo que hay detrás de esos hechos, ¿no? Entonces yo creo que eso es la... Pero claro, por otro lado, tú puedes inventarte lo que quieras, pero yo creo que, o al menos en mi caso, era muy importante el ser, como estaba hablando de algo que ocurrió y algo muy importante, porque oye, fue la primera vuelta al mundo, yo lo que quería es ser fiel a su manera, o sea, ser fiel a los personajes y a la historia y a la gesta. O
O sea, yo recuerdo que al principio, cuando escribí el libro, lo empecé a pasar a la gente, claro, el libro empieza como muy fuerte, porque empieza en primera persona Diego de Soto diciendo Juan Sebastián Elcano entró en Sevilla convertido en héroe porque había sido el primero en dar la vuelta al mundo. Yo lo convertí en villano con la verdad. Entonces, es como, oye, ¿pero qué me vas a contar? Entonces, partiendo de esa base, tienes que ser respetuoso con la figura de Fernando Magallanes, con la figura de Juan Sebastián Elcano. O sea, nadie sabrá nunca lo que ocurrió, pero en tu aproximación tienes que ser respetuoso con el alma de los personajes. Yo por lo menos eso lo he intentado. Tú lo dejas claro de que esto no deja de ser una novela de ficción. Sí, completamente. Pero sí. ¿El autor se cree esa ficción? Yo cada vez que la gente me pregunta, oye, ¿pero qué hay de verdad y qué hay de mentira y tal? Yo contesto, y es que cada vez es el síndrome de Estocolmo, es que cada vez estoy más convencido que lo que yo cuento es lo que pasó en verdad. Pero bueno, nunca nadie lo sabrá, Tú que vienes del cine, ¿no? De los medios sí, audiovisuales, sí. ¿qué buena serie o película se podría hacer, ¿no? Con esta novela, ¿no? Totalmente, Pero bueno, yo ya sabía que ese tren lo había perdido, porque como cuando yo empecé a escribirlo, o cuando estaba escribiendo la novela, leí que a Prime Video iban a sacar una serie sin límites y tal. Entonces pensé, bueno, mira, ese tren lo he perdido. Pero ahora, por ejemplo, la gente me pregunta, oye, ¿no te gustaría ahora tu novela, serie, que fuese llevada a serie o a película? Y yo que vengo del sector audiovisual, pues no lo tengo tan claro, Pero Sin Límites se ha llevado mucho jalo, Sí, se ha llevado... Y yo creo que al final, sí es verdad que hay que ser crítico muchas veces con las películas o series históricas, pero que al final no debemos de olvidar que son interpretaciones, ¿no? Claro, sí. Y yo creo que Sin Límites no deja de ser una interpretación. Sí. Porque nadie estuvo detrás del Cano para que te digan que ese no era el Cano, ¿no? Efectivamente. O sea, que yo lo que quería con la novela era no ceñirme a contar lo que fue el viaje de la primera vuelta al mundo, porque oye, para eso, si alguien interesado en lo que fue el viaje per se, ya tienes a las crónicas de Pigafetta. O sea, Toni Gratacus no puede aportar nada más. Yo lo que podía aportar, sobre todo al lector moderno, que es un lector, o sea, el lector / espectador moderno, que hoy en día tienes que sorprenderlo, o sea, tienes que cogerlo por las solapas y decirle, oye, lo que te voy a contar no es una clase de historia, o sea, te voy a contar una historia que, vamos, vas a temblar de emoción. Y entonces, por eso, rescato un personaje inventado que es Diego de Soto, un joven cronista que empieza a investigar, que podría ser como mi alter ego, investigar, oye, estas cosas que no concuerdan, ¿por qué no concuerdan? ¿Qué pasó en verdad? Y claro, tengo la licencia, me permito la licencia de que Diego de Soto puede entrevistar a Juan Sebastián Elcano y puede saber realmente lo que pasó. Oye, yo la figura de Magallanes a mí me ha llegado a transmitir cierta ternura, ¿no? Sí. ¿Se ha hecho justicia con Magallanes? Yo en Nadie lo sabe, yo creo que hago justicia a Magallanes, Pero claro, yo creo que a Magallanes se le hace justicia en el resto. O sea, vamos a ver, si esta conversación la tuviésemos en cualquier otro país, para empezar nadie sabría quién es Elcano y todo el mundo sabe quién es Magallanes. Y sin embargo en España es todo lo contrario, es, oye, Elcano tal y bueno, Magallanes estaba allí y tal, pero que toda la primera vuelta al mundo es Juan Sebastián Elcano. Entonces lo que había que equilibrar las dos visiones. Claro, la visión... Claro, es que el resto del mundo accedió a la visión a lo que ocurrió en la primera vuelta al mundo a través de las crónicas de Pigafetta. Claro, como Pigafetta no menciona a Elcano, pues claro, no, el resto del mundo realmente no supo nunca que quien había dado la primera vuelta al mundo era Juan Sebastián Elcano. Oye, ¿y Elcano? ¿Qué sensación te deja? Porque a mí me da la sensación de que Elcano al final fue alguien al que le tocó la lotería de rebote, ¿no? Sí. Bueno, se encontró el décimo. Sí, se encontró, efectivamente. Pero es que en esta vida todo es así, O sea, que todos de repente nos encontramos con... O sea, en esta vida hay que remar. Todos tenemos que remar. Pero hay un momento dado que de repente, remando, porque has remado, te encuentras con una oportunidad insólita. En este caso, Juan Sebastián Elcano se la encontró. Que es que cuando las dos naves que quedaban tenían que regresar, una hacía aguas y no podía regresar, y Juan Sebastián Elcano se convirtió en el capitán, no de la expedición, sino de la única nave que regresó. Y esa fue su suerte, pero claro, esa suerte la tuvo que acompañar de, oye, su valor, su pericia, el dar luego la vuelta por las costas africanas sin tocar tierra porque era en territorio portugués y sabía que los portugueses habían pedido la cabeza de esa expedición. O sea que no hay que quitarle valor en ese sentido. O sea, es verdad que Elcano se lo encontró,
Pero el Cano, oye, muchas veces te encuentras un toro por casualidad, ahora que estamos en Sevilla y tal, pero oye, luego al toro hay que torearlo, ¿no? Y el Cano lo supo torear muy bien. La verdad, hablas de Portugal y me parece fantástico las dos potencias, como todos los engranajes que había detrás, y lo cuentas muy bien en tu novela, o al menos dejas que sintamos lo que era una lucha de auténticas potencias por una hegemonía que en esos momentos se estaba repartiendo el mundo. Sí. No, eso es espectacular. Claro, es que muchas veces no... O sea, yo creo que la labor que hice de investigación o de retroceder 500 años fue tratar de ponerme... O sea, al fin y al cabo el ser humano no ha cambiado demasiado. O sea, hoy ahora mismo es la rivalidad entre Rusia, China, Estados Unidos por la hegemonía mundial. Hace 500 años la hegemonía estaba en descubrir, en conquistar el mundo entero. ¿Y quién tenía las llaves de ese mundo? Por un lado Portugal y por otro lado Castilla, España. Bueno, lo que es evidente es que debía haber allí, en Sevilla sobre todo, debía haber, el espionaje debía estar a la orden del día. Porque los mapas eran el tesoro, lo que hoy en día es la tecnología del Silicon Valley, el espionaje tecnológico industrial, en su momento era el espionaje por saber, oye, el país vecino, ¿qué sabe, qué no sabe, qué mapas tiene hechos, qué otros mapas? Oye, que se está comiendo el mundo y no me lo deja comer a mí. O sea que esa batalla tenía que estar, vamos, a la orden del día. Y luego otra cosa también que llama mucho la atención, oye, muchas veces cuando hablas con la gente, piensan, y eso la gente me lo ha agradecido, la gente que ha leído Nadie lo sabe me lo agradece, porque leyendo Nadie lo sabe te das cuenta que había una organización, como una burocracia detrás de las conquistas. Hoy en día muchas veces nos creemos que, oye, que realmente los españoles conquistamos el mundo por puro accidente, que los que subían a la nave eran unos muertos de hambre, que no, se morían de hambre en este país, y que, oye, que nos subimos a un barco a ver si tenemos mejor vida. Y eso no era cierto. O sea que es verdad que, claro que sí, el último marinero se subía allí porque no tenía nada que perder, pero que había una organización. O sea, en Sevilla estaba la NASA del siglo XVI, la casa de contratación, que tenía contratados pilotos, tenía la gente que gestionaba el dinero para organizar las expediciones, montarlas, hacer las contrataciones. Por eso se llama la casa de contratación. Entonces toda esa burocracia, yo creo que se ve muy bien perfilada, Nadie lo sabe, y se ve realmente que había una organización detrás de la conquista del mundo. Hablas de Sevilla, que creo que no se puede hablar de expediciones o de viajes al Nuevo Mundo sin hablar, sin empezar o sin pasar por Sevilla, ¿no? Sí. Yo creo que no es normal, o sea, no es difícil que a mí me guste tu novela cuando tú la defiendes con tanta pasión. Claro, tú has transmitido esa pasión de la que hablas. Sí. Yo lo que te quiero preguntar es por esa Sevilla, porque ¿a ti te gustaría en algún momento, no sé, ver o vivir, aunque sea una hora, en aquella Sevilla? Sí, joder, debía ser apasionante. Porque aquello tenía que ser... Sí, pero yo creo... O sea, yo recuerdo un mail que me pasó una lectora que se había leído el libro, que era de Sevilla, que me mandó un mail cuando acabó de leerlo, diciendo, ostras, es que he salido ya a la calle, he cerrado los ojos, y con los olores, la gente, el ruido de los caballos, porque aquí en Sevilla todavía escuchas sobre el asfalto el ruido de los caballos. O sea, te imaginas, y el follón que hay hoy en día en Sevilla, te imaginas perfectamente cómo debió ser hace 500 años, que no tenía que ser muy distinto, quizás todo más sucio, más follón. Pero si tú te metes ahora mismo por todo el casco antiguo de Sevilla, o sea, el follón que hay ahora es alucinante. O sea, que eso, vamos, yo creo que no hay que imaginar demasiado lo que debía ser Sevilla hace 500 años, porque lo tienes todavía. Esa fuerza de Sevilla sigue existiendo en las calles de esta ciudad. Esta novela es un thriller histórico, ¿no? Trepidante, con viajes, intrigas, secretos, muertos, traiciones y mucha historia. ¿Con qué has disfrutado más? ¿Con la historia o con la parte de novela negra? Yo he disfrutado con todo. Es que claro, cuando te pones a escribir, es que los personajes se cobran, pues, es como un misterio, pero los personajes empiezan a cobrar vida. Y entonces, claro, todas las aventuras que pasa Diego de Soto por descubrir la verdad, o sea, claro, te metes tan dentro que es que lo disfrutas todo, disfrutas
la parte más romántica de la novela, también la parte más melancólica, la parte más de thriller, o sea que todo lo disfrutas porque lo disfrutas a través de los ojos del personaje. Entonces todo realmente, a mí me gusta escribirlo todo. No había un momento, ahora tengo que escribir esta parte que me parece un rollo. No, porque si no directamente, si sabes que te va a parecer un rollo, una cosa que tienes que escribir, oye, no la escribes. O sea, que eso... Diego de Soto es un personaje creado de la nada. Sí, de la nada. Pero la gente cuando me pregunta, oye, Diego de Soto, tal, es tu alter ego de este, y luego yo pensándolo dije, pues la verdad es que sí, a lo mejor es mi alter ego, tal. Yo estudié periodismo, Diego de Soto es un aspirante a cronista, que en el fondo los cronistas eran los periodistas del siglo XVI, que quiere brillar y entonces tiene la oportunidad, sin ser de sangre noble, tiene la oportunidad de empezar a trabajar para el Washington Post de la época, que era Pedro Martí de Anglería. Entonces, claro, todo eso... Eso te iba a preguntar, porque Pedro de Anglería es un personaje que, para mi gusto, hubiera querido más de él, porque cada vez que entra en escena se come la escena, se come el escenario. Entonces, yo quería preguntarte ¿cómo llegas a él? ¿Cómo dices voy a partir esta historia a través de Pedro? O sea, caigo o sea, haciendo documentación, veo la importancia de los cronistas y que Pedro Martí de Anglería en concreto, como era italiano, y ya sabemos cómo son los italianos desde ahora y de hace 500 años, o sea, que contactos hasta en el infierno. Claro, él tenía tantos contactos en todas las cortes europeas, especialmente con el papado, que todas sus crónicas, él se quedó realmente en España porque vio que Castilla se hacía un reino interesante. Y entonces empezó a transcribir las crónicas de todo lo que estaba haciendo el reino de Castilla. Entonces era muy fácil entrar tenía que ser una persona muy lista, o sea, italiano, o sea que... Y Tony, ¿qué sorpresa te llevas con esta novela? Porque una de las sorpresas que me he llevado ha sido ver lo que cuesta crear o montar una expedición, porque tú lo cuentas de maravilla, cómo empiezan a discutir, cómo se firman los tratados, el contrato de cómo va a ser la expedición, el tiempo que tiene para la expedición. Lo cuentas de maravilla. Yo me he quedado con esa sorpresa, ¿no? De decir, hay que ver lo que había detrás de una expedición. ¿Tú qué te ha sorprendido? Sí, o sea, realmente eso, lo que te comentaba antes, el tema de la organización, o sea, a mí es lo que más te sorprende cuando te pones a documentar sobre esa gesta. Ten en cuenta que el archivo de Indias, o sea, es realmente, ahí está el ADN de toda nuestra historia. O sea, ahí está documentado, todos los documentos importantes de toda nuestra historia están en el archivo de Indias. Entonces, el poder acceder, hoy en día, gracias a Dios, no tienes que irte al archivo de Indias para documentarte, porque ha habido mucha gente antes que se ha documentado, que ha transcrito todos los documentos, por ejemplo, de la expedición de Magallanes, están transcritos por un historiador chileno, tal, o sea que todo eso tienes acceso. Y entonces el meterte claro, es que tú cuando tienes que contar una cosa que ocurrió hace 500 años, o sea, tienes que pensar, o sea, lo que he dicho antes, es que tampoco ha pasado, o sea, no hemos cambiado. Por tanto, la misma organización que hoy tenemos para hacer cualquier cosa se tuvo que hacer hace 500 años. O sea, que el ser humano seguimos siendo el mismo. Yo creo que eso es lo que se transmite por Nadie lo sabe. Yo quería no terminar esta entrevista sin hablar de esas naos, ¿no? Porque tú presentaste aquí en Sevilla la nao Victoria, la nao Victoria, pero si vas a la nao Victoria, la visitas, te das cuenta del pequeño vehículo que es cascarón de nuez para hacer un viaje como ese. Entonces yo me quedo asombrado de qué pasta tenían que estar esos hombres hechos para emprender esos viajes y en un lugar donde, bueno, los motines y las peleas a diario tenían que ser... donde no sabían dónde iban, donde no... Claro, porque a mí una de las primeras cosas que me sorprendió, la primera vez que visité la nao Victoria, cuando estaba en el proceso de documentación, claro, tú tienes en la mente que los marineros en las expediciones dormían, como hemos visto todo Master and Commander, te crees que todos dormían en hamacas, en la bodega, y qué cómodo va el vaivén de las olas y tal, y lo primero que te llama la atención cuando entras a la Victoria, es decir, oye, pero si aquí prácticamente no hay bodegas, la bodega es muy pequeñita, ¿dónde dormían? Y entonces te cuentan, pero no, es que aquí se dormía en cubierta.
O sea, dices, pero ¿cómo se podían dormir en cubierta? Debería estar todo mojado, hecho una porquería. O sea, es sorprendente. Estaban hechos de otra pasta. O sea, si ahora mismo llegasen aquí los 18 o toda la gente que estuvo en la expedición, nos verían a todos como unos blanditos. Y dirían, pero bueno, ¿cómo que es esto? Que tienes acceso a todo o sea, fliparía diciendo, oye, pero es que, ¿qué ha pasado con el ser humano? Ya no sois lo que éramos. Eso seguro. Oye, pues Tony, ha sido un placer y me encanta, después de haberme leído la novela, hablar contigo, porque es que transmites la misma fuerza y ilusión novela, que a mí me ha dado leer tu novela. Oye, muchísimas gracias, Fernando. O sea, que muchas gracias. Ha sido un placer, ¿eh? Nada. Oye, me encanta